Sí, sí. Ok, ok. No, en un momento se habló del tema de qué rentable es la carrera de medicina, ¿no? Que llegando a unos altos lugares de estudio es donde realmente la carrera se vuelve rentable. Y yo charlaba con una doctora hace un tiempo que me tocó trabajar en un hotel clínica, eh, y, y bueno, esta doctora me comentaba, y ustedes díganme si no están así, que, que no, yo no lo sabía, que no con solo 6 años de estudiar, que cuando uno, o sea, los primeros 6 años de la carrera de medicina, después uno se tiene que especializar y que con ese título de esos 6 años no se puede eh, salir como a atender, digamos, ¿no? Eh, entonces yo en ese momento pensaba que una persona para poder llegar a ser médico y atender tiene que poder invertir como mínimo 10 años de su vida, y eso ya deja un montón de gente afuera, que quizás sería la gente que tendría el paradigma más social, ¿no? Para una persona arrancar a estudiar medicina tiene que tomarlo como una inversión personal y casi familiar seguramente. Ustedes podrán decirme más sobre eso seguramente. Y que ahí creo que se queda un universo de personas que no pueden llegar a esa carrera, que quizás eh, estarían en esa parte de la atención primaria, ¿no? Por una cuestión más de vocación, más de... Ay, perdón que hay mucho ruido de fondo. Chicos, por favor. Eh, que quizás son las personas que lo harían más por vocación y no tanto quizás por llegar a tener un buen rédito económico. No digo que el resto no tenga vocación, ¿no? Creo que muchos tienen vocación igualmente, pero digo que quizás manejarían otro paradigma mismo por el lugar desde donde viene la persona. Entonces me parece que eso también es algo que marca. Esta doctora me contaba que en su país, que no recuerdo porque eran varios profesionales los que había de diferentes países, creo que esta chica no sé si era de Colombia o bueno, de alguno de esos países ahí cercanos, cuando ellos terminan los primeros 6 años, sí o sí, tienen que hacer un año de atención primaria en lugares rurales, en pueblos, ¿no? Más alejados, digamos, de la ciudad donde estudian. Y bueno, ella me decía, eso acá no se hace y estaría muy bueno que se pudiera hacer, porque mínimamente para ser médico clínico tenés que estudiar 3 años más. Bueno, nada, y como que me hablaba de que eso en su país funcionaba bastante, pero y bueno, que acá no se hacía, ¿no? Ustedes me podrían decir si eso es tan así, y yo creo que eso quizás marca una diferencia, ¿no? En el sistema de salud y hace que quede esa brecha ahí como vacía. ¿Puedo decir algo? Digamos, es verdad eso de que en muchos países es obligatorio cursar ciertos años eh, de algún servicio rural, le dicen, o servicio médico obligatorio. Digamos, por ejemplo, en Cuba existe, se llama Medicina General Integral, todos los graduados deberían ir a Medicina General Integral para después acceder a alguna otra especialidad si quieren hacer. En Colombia pasa eso también, en algunos países de Centroamérica también pasa eso. Digamos, no necesariamente pasa eso porque tiene un perfil de sistema orientado a la atención primaria de salud, sino más bien que es una estrategia para sostener ese sistema de salud. Hay lugares rurales muy alejados, no Cuba, no, digamos, Cuba lo hace por una convicción franca de que se basa en eso, el sistema cubano, pero en Colombia, por ejemplo, es un sistema de altísima inequidad, en donde el sistema de atención primaria está muy dañado también, como el nuestro. Eh, pero, sin embargo, siguen obligando a todos los profesionales a hacer eso, porque si no, nadie va, básicamente. Pero no sé si es tanto por estar dirigido a planificar al sistema así, sino como un recurso un poco antidemocrático de alguna forma para mantener ciertos servicios
en condiciones. Yo quiero decir primero, si puedo hablar, primero como pensar rentabilidad en qué términos, porque estamos hablando ahí de rentabilidad económica, pero me parece que uno puede obtener beneficios desde otras dimensiones, ¿no? El hecho de estar, de ayudar, de trabajar con una fuerte convicción en mejorar la salud de la población, genera una rentabilidad para el que lo hace, para el trabajador y trabajadora de la salud. Eso como que me parece que está bueno que empecemos a pensar, ¿no? En las diferentes dimensiones, que no todo es económico, ¿no? Yo sé que es muy importante, pero bueno, está bueno como empezar a analizarlo. Por otro lado también, cuando hablamos de sistema versus campo, es interesante también como empezar a ahondar en ese concepto, porque en el campo hay muchos actores que están implicados en el ámbito de la salud, y esos actores son como profesionales de salud, como médicos, enfermeros, trabajadores sociales, promotores de salud, pero también otras personas que están en los territorios, o bueno, que están trabajando en otros ámbitos que no son específicamente el sistema de salud, ¿no? Como por ejemplo la educación, qué sé yo, cuestiones de urbanismo. Entonces, digo, como vos mencionabas, Azul, de que por ahí que hay que invertir muchos años para formarse, hablando, bueno, específicamente de los médicos, y que quedan muchas personas afuera, ¿no? Y que son personas que podrían trabajar desde un paradigma de lo social, ¿no? Nada, como que pensar que también en el campo de la salud hay muchas personas involucradas, y que no tienen que quedar afuera, porque ellos también están trabajando para la salud, ¿no? Pensando la salud desde un enfoque integral. Y por otro lado también, digamos, acá lo que sucede es que vos podés recibirte, hablando específicamente de la carrera de medicina, podés recibirte y podés empezar a trabajar también, sin formarte, sin hacer una residencia. Digamos, pues hay un montón de otras maneras de formarte, digamos, cursos de posgrado que no son residencia, y otras personas directamente se largan a trabajar. Eh, Así que bueno, es un mundo muy heterogéneo, el de la medicina y el de la salud también. Perdón, creo que Lore y Darío quiere hacer una pregunta también. Está desde YouTube viendo y... ¿Puedo hablar? ¿Me escuchás, Juan? Se te escucha bárbaro. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. No, yo volviendo a las clasificaciones de salud que decían que que son tres las que vimos hasta ahora, que es la salud de seguridad social, que sería como PAMI, la de afiliados, o sea, tipo sindicalistas como obras sociales, y la privada, ¿no? Tipo Ciudad Medical, tipo, no sé, Medicus, y compañía que son o sea, las más grandes, como el Basterrica y demás. Estaría bueno pensar, por ejemplo, también yo pensaría, me quedé pensando en las obras sociales, en lo económico más bien, porque hay obras sociales, sindicatos que que son muy chicos, y cuál es la prestación que ofrece a sus afiliados, que es mínima, y que tienen que depender por ahí de otras clínicas, o ni siquiera tienen clínicas, entonces las prestaciones que tienen son pobres. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en el servicio doméstico, por ejemplo, que no depende, si bien está el sindicato del servicio doméstico, tiene una obra social que se llama OSPAC, ¿no? Pero teóricamente se está utilizando la clínica de camioneros que está en Avellaneda para prestar servicio a los afiliados del servicio doméstico, ¿no?
tiene algunos consultorios donde prestan ese servicio. Pero a su vez, hay que pensar también en el cómo accede esa población a la salud. Cuando, por ejemplo, en los grandes sindicatos, por ejemplo, se pagan estos bonos de copagos que son obligatorios. Si vos no tenés para pagar los copagos, tampoco podés acceder a la salud. También la población en sueldo ganan muy poca plata, tipo de que si te enfermas tenés que pagar el copago y además también tenés que comprar, si bien tenés el descuento de veros, que es del 40%, tenés que poder abonar el otro 60%, ¿no? Si vos tenés una familia, como volviendo a lo que dijo una compañera que decía entre la comida y el remedio, ¿no? ¿Qué elegís? ¿La comida o el remedio? Entonces, es como muy interesante pensar en esto también, porque si no tenés una medicación crónica, por ejemplo, o no tenés un certificado de discapacidad, no te cubre al 100%. Entonces, en el área social, ¿cómo se podría trabajar, ¿no? Para que esa población no se quede sin un tratamiento. Uno, eso. Segundo, volviendo a lo que decía, no me acuerdo si Mati o Juan, o no me acuerdo muy bien quién fue, pero que decía que es muy difícil que el área pública reciba ayuda de un área privada o de una obra social. Es más, muy pocas veces pasa de que las obras sociales reciban, por ejemplo, recetas de otros médicos que no sean del área de la obra social. O sea, si por ahí yo necesito una receta, no sé, hago un tratamiento, no puedo elegir. Si no es de la obra social, la orden no la puedo comprar, no la puedo utilizar. Entonces, sin embargo, si llevo una orden para la parte pública, por ahí hasta me lo toman. O sea, ese ida y vuelta no existe. O sea, estaría bueno pensar también en eso. Y también está bueno pensar en esto de las redes. Acá en la 21, por ejemplo, funciona como una red de salud que creo que funciona muy bien, pero con ayuda de las salitas, donde los promotores de salud hacen como puente entre el vecino y las instituciones de salud. Por ejemplo, en este caso, las salitas. Que funciona bastante bien, bastante bien. Eso estaría bueno también analizarlo un poquito más, saber cómo funciona, que si sería algo más social o si bien, qué es lo que se necesita para que realmente funcione y no tenga vacíos, ¿no? Pero también tenemos que pensar que es como para no colapsar también, es como un parche. Yo lo pensaría como un parche, porque por ahí los promotores de salud del barrio por ahí tienen como más accesos a sus vecinos y vecinas, y vos te enterás que pasó algo, entonces vos vas, acudís, el primer llamado lo tiene el promotor obviamente llama al médico que conoce, o por ahí hace de nexo con alguna salita, o hasta un hospital, ¿no? Pero también es una manera de no colapsar el sistema de salud central, o sea, el hospital, yo creo. Pero para eso también tiene que haber recursos dentro de ese hospital o dentro de esa salita para que no colapse. Porque si no tenemos ningún medio, o sea, no tenemos insumos, no tenemos nada, tampoco, es como que no funcionaría muy bien tampoco eso. Y también está bueno lo que dijo una compañera también, que la política que tiene un país, o sea, por quienes están gobernando el gobierno de turno, tiene mucho que ver. Pensemos que hace unos años atrás ni siquiera teníamos Ministerio de Salud, que está bueno también pensar qué hubiera pasado si todavía seguía ese gobierno de Macri, en este caso, en nuestro caso en general, sin Ministerio de Salud en medio de esta pandemia. ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera sido un desastre esto. Desde ya es como que con la cuarentena es como que se está pudiendo apalear un poquito esta situación,
y pensar también la salud, desde la promoción de salud, desde los promotores como educadores de salud. O sea, cómo enseñar a las personas cómo cuidarse. O sea, esas cosas me parecen a mí súper interesantes. No sé qué opinan los demás. No sé quién estaba, Juancito, sino dos intervenciones cortitas. ¿Se ve algún otro compa que estaba para Estaba hablar? Darío, que desde YouTube no quería quería decir algo. No sé si está todavía. Vos tenés como ver lo que pone él, yo no lo puedo identificar. Bueno, eso, muy cortito, pero me quedé con algunas discusiones súper interesantes y vinculándolo mucho a este final más de, digamos, no hay política sanitaria, o sea, no hay política de salud, sino hay política social, digamos, ¿no? Como decía Carrillo y lo decíamos la vez pasada, haciéndolo más amplio con respecto a lo que decía Azul hoy, más temprano, con respecto a la formación. Digo, si nosotros no tenemos un país que piensa la formación de sus trabajadores de la salud de una manera que tengamos accesibilidad. Ahí se abrió un micrófono ahí está. Entonces, pensar rápidamente, ¿no? La importancia de la apertura de universidades públicas en el conurbano, por ejemplo, ¿no? Hay un micrófono que se abre y ahí está. Digo, se van a recibir este año o el año que viene la primera camada de trabajadores de la salud de la UNAG, de la Universidad de La Matanza, digamos, y la gran mayoría de esas camadas de recién recibidos, en un 80% son primeras generaciones de estudiantes universitarios, o sea, sus familias no venían de estudiar en la universidad y sus hijos e hijas se van a recibir de enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, bioquímicos, digamos, ¿no? Como pensar la importancia de eso y cómo eso impacta después en la posibilidad de pensar sistemas de salud más equitativos, ¿no? Porque lo que nos pasa, por ejemplo, en Quilmes, no hay pediatras. ¿Por qué no hay pediatras? Porque no hay capacidad formativa para muchos vecinos y vecinas de Quilmes que les gustaría ser quizás médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pero a la hora de enfrentarse con eso tienen que viajar desde Solano hasta la ciudad de Buenos Aires para formarse y eso implica todo un gasto. Bueno, esa inaccesibilidad a la formación después impacta en el ordenamiento del sistema de salud. Lo mismo que después, me parece para pensar esto repasando ahí lo que decía Lore, digamos, del sistema público, un sistema de obras sociales y un sistema privado, hacia adentro de eso también hay como una segmentación que tiene por lo menos una forma de describir lo que es, la obra social, o sea, el sindicato pobre, el sindicato que tiene pocos afiliados, que tiene pocos recursos, probablemente ofrezca, digamos, un pobre derecho a la salud, digamos, ¿no? O sea, los sindicatos chicos, que tienen obras sociales chicas, tienen enormes dificultades para garantizar una buena cobertura de salud, distinto a las grandes obras sociales que se desprenden de los grandes sindicatos, que suelen, digamos, ¿no? tener una sobretecnificación, digamos, una compra de tecnologías, de una serie de elementos enorme. Entonces, es importante discutir la integración del sistema de salud, o sea, la unificación del sistema de salud, para que la salud sea igual para todos. No importa si estás afiliado a un sindicato pobre o rico, o si vivís en Capital o en Santiago del Estero. La salud tiene que ser de igual valor para todos. Y lo último cortito es, lo interesante de pensarnos como campo de salud es que también nos pensamos nosotros mismos. Y ahí yo los veía todos describiendo, ¿no? Describiendo a diferentes actores. Es interesante ver cómo nosotros nos configuramos como actores, actrices, por ejemplo en la 21-24, ¿no? Donde la Escuela de Salud es un actor en un campo que está discutiendo la salud del barrio y está viendo de qué manera podemos construir una salud para todos. De alguna manera, pensarla como campo nos invita a sumarnos, nos incluye a una disputa por el derecho a la salud. Digamos, no nos excluyamos en la discusión. Me parece que hoy, a partir de lo que nos trae el AUTI en la definición de campo de salud, es la posibilidad de integrarnos, de sentirnos parte de lo que antes definimos como el derecho a la salud. Eso.
Se fue. Ahí está Juan, ahí apareció. No sé si alguien más quiere decir algo, quiere hacer alguna pregunta, quiere comentar algo. Ya estamos en hora. No sé, Juan, si vos querés transmitir algo más. La idea sería volver a vernos el lunes 18:30. Yo ahora les voy a mandar estas diapositivas, si las quieren ver ustedes. Y el lunes hacer algún comentario o alguna pregunta, lo podemos hacer. También les voy a mandar un artículo de página 12, que capaz hasta lo han leído algunos de ustedes. Y la idea sería que todos nos animemos también a decir algo, a hacer una pequeña intervención. Creo que tenemos que un poco entrenar la capacidad de hablar, de desenvolvernos en un lugar en donde hay muchas personas escuchándonos y bueno, también un poco entrenar el oído para ver qué es lo que dice el compañero y bueno, también debatir y tener nuestras herramientas de debate y de intercambio. Si alguien quiere escribir algo y leerlo, también lo puede hacer, si se sienten más seguros así, pero bueno, nada, estaría bueno que todos intervengan un poquito, que den su opinión, o si tienen alguna duda sobre las diapositivas o la clase, que también lo puedan hacer. Sí, yo, dos cositas. Una, el tema que dice el Auti, recordemos, para aclarar, ¿no? Los encuentros son los jueves, los encuentros más oficiales, y lo que propone el Auti es hacer un taller este lunes, accesorio, como para seguir debatiendo esto, que la verdad que está bastante interesante y se puede continuar hablando mucho. Y por otro lado, recordar que ahora pasa que estamos como, bueno, medio arrancando todo, estamos aprendiendo cómo manejarnos con todas estas cuestiones. Recordar que hay un grupo de Facebook, que ahí vamos a ir subiendo toda la información, también está en YouTube, se pueden ir viendo todas las clases, si no es que justo nos perdimos una partecita, o si ese día no pudimos estar. Todo esto que hicimos hoy yo lo grabé, después lo subo al canal de YouTube. También aparte va a haber una página de la Universidad de Avellaneda, que es la institución que nos brinda esta diplomatura, que ahí también se puede acceder. O sea, hay varias herramientas como para que vayamos aprendiendo y ordenando, para repasos, para si no entendimos alguna idea, para hacer consultas, y también recordar que se puede usar el grupo de WhatsApp por cualquier consulta que tenga que ver con todo lo que se habló hoy, lo que se habló la semana pasada, lo que se va a hablar la próxima semana, todo ese tipo de cositas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, agregar algo. ¿Les parece que cerremos acá? Ahora voy a mandar una info y seguro les voy a estar hinchando o el fin de semana o el lunes para que si alguien se quiere sumar el lunes a este pequeño encuentro, taller de debate. Buenísimo. Espero que estén bien y bueno, nada, saludos. Joya. Bueno, saludamos. Chao, compas, hermoso. Nos vemos el lunes o el jueves. Chao. Chao, chao, chao.